¿Cuántas veces te dijiste, mañana empiezo? Y ese mañana nunca llegó. No fue una sola vez, fueron muchas. Pequeñas promesas que hiciste en silencio, convencido de que todavía había tiempo. Te prometiste cambiar, empezar ese proyecto, cuidar de tu salud, tomar el control. Pero algo siempre aparecía. Cansancio, distracciones, excusas perfectamente razonables, al menos en ese momento. Y así, sin darte cuenta, los días empezaron a parecerse entre sí. Lo más peligroso no es la falta de disciplina, ni siquiera es la pereza. Es creer que siempre habrá un mañana esperándote. Hoy vas a escuchar una historia simple, pero incómodamente real. Una historia que podría parecer ajena, pero no lo es. Y cuando termine, algo dentro de ti ya no va a aceptar postergar tan fácilmente. Había un hombre que vivía convencido de que todavía tenía tiempo. No era irresponsable, no era incapaz. De hecho, tenía ideas, planes, incluso sueños que, en algún momento, lo hacían sentir vivo. Pero siempre había algo más urgente, algo más fácil, algo que podía hacer hoy, mientras dejaba lo importante para mañana. Se despertaba con intención, pero el día se le escapaba entre pequeñas decisiones. Empiezo después del almuerzo. Hoy no es el mejor día. Mañana lo hago con más energía. Y esas frases se repetían tanto que dejaron de parecer excusas, se convirtieron en rutina. A simple vista nada estaba mal. Seguía trabajando, hablando con amigos, cumpliendo lo básico. Pero en el fondo había una sensación constante, difícil de ignorar, como si estuviera avanzando pero sin salir del mismo lugar. Y aunque no lo decía en voz alta, había una pregunta que empezaba a incomodarlo. ¿Y si el problema no es el tiempo, sino lo que estoy haciendo con él? El punto de quiebre no llegó con un gran desastre. No hubo una tragedia, ni un momento dramático digno de una película. Fue algo mucho más silencioso, y por eso más peligroso. Un día recibió un mensaje. Era una oportunidad que había esperado durante meses. Un proyecto importante, una puerta que, si se abría, podía cambiar muchas cosas. Pero había un problema. No estaba listo. No porque no fuera capaz, sino porque había pospuesto, una y otra vez, todo lo que lo habría preparado para ese momento. Miró la pantalla durante unos segundos. Pensó en responder después. Pensó en organizarse. Pensó en hacerlo bien. Pero ese después nunca llegó. Horas más tarde, la oportunidad ya no estaba. Alguien más la había tomado. Y en ese instante, algo se rompió. No fue solo la frustración. Fue la comprensión brutal de algo que había ignorado durante demasiado tiempo. El problema no era que le faltaran oportunidades. Era que vivía como si siempre fueran a volver. Y por primera vez, el mañana dejó de sentirse como una promesa y empezó a parecerse a una pérdida. En ese momento incómodo, no había nadie más a quien culpar. No era la suerte, no era el destino, ni siquiera era la falta de talento. Era algo mucho más sutil. Había vivido engañado, pero no por otros, por sí mismo. Porque la pereza nunca se presenta como un enemigo. No llega con ruido ni con señales claras. Se disfraza de descanso, de recompensa, de hoy no pasa nada. Y ahí está la trampa. El cerebro no busca lo que es mejor para tu futuro. Busca lo que es más cómodo ahora. Cada vez que eliges postergar, no sientes el daño inmediato. No hay dolor, no hay consecuencias visibles, pero algo se acumula, día tras día, decisión tras decisión, como una deuda invisible que crece en silencio, hasta que un día, la realidad pasa la cuenta, y entonces entiendes algo que cambia todo. La pereza no te quita el tiempo de golpe, te roba la vida en pequeñas partes, tan pequeñas que no parecen importantes, pero lo son, porque al final no es el tiempo lo que pierdes, es la versión de ti que nunca llegó a existir. Después de ese golpe silencioso, entendió que esperar motivación era parte del problema, porque la motivación es inestable, viene y va, depende del ánimo, del día, de factores que no puedes controlar, pero la acción es diferente. No necesita ganas, solo necesita decisión.
Empezó con algo pequeño, ridículamente pequeño. Si una tarea tomaba menos de 2 minutos, la hacía en ese instante, sin pensarlo demasiado, sin negociar consigo mismo. Y algo curioso ocurrió. No cambió su vida de un día para otro, pero rompió el ciclo, porque dejó de confiar en el mañana y empezó a respetar el ahora. Entendió que no necesitaba hacerlo perfecto, ni completo, ni ideal. Solo necesitaba empezar, porque al final, las personas que avanzan no son las más motivadas. Son las que actúan, incluso cuando no tienen ganas. Ese mañana en el que tanto confías no es una garantía, es una ilusión cómoda. Porque la vida no cambia cuando lo planeas, cambia cuando decides moverte, incluso sin certeza. Hoy no es un día especial, no es perfecto, no es el inicio ideal, y justamente por eso es el único que importa. Porque cada vez que eliges actuar ahora, rompes un patrón que lleva años construyéndose en silencio. Así que no esperes sentirte listo, no esperes el momento correcto. Empieza como estás, empieza incompleto, empieza con dudas, pero empieza hoy, porque el costo de seguir esperando siempre será más alto de lo que imaginas.